Asturias somos un país acogedor, somos xente afalladizo. Gústanos disfrutar de la nuestra cultura, del nuestro paisaje, del nuestro tiempo meteorológico también. Queremos a esta tierra, pero desde hay tiempo estamos también padeciendo muchas personas aquí en Asturias una sobreexplotación turística que está haciendo de esta tierra un lugar no tan afalladizo como quisiéramos. Si vas a venir este verano a Asturias, tenemos una serie de consejos que ofertate, quédate, para que puedas integrarte mejor y disfrutar mucho más de la toda experiencia. Primero, este país, nuestros pueblos, no son un escenario de cartón piedra. Vive xente, hay xareu, hay ruíos, hay golores, de lo que estamos muy orgullosos. Aquí vivimos personas que en el día a día trabajamos, por lo que en los pueblos vas a encontrar baturicio, xareu, vas a encontrar niños glayando, tractores trabajando, coches circulando, furgonetes distribuyendo. Si vas a un pueblo y no atopes un silencio absoluto, eso es buena señal, porque hay vida. Asturias y naturaleza, ya sabes lo que dicen, ¿no? Lo que dice el eslogan, Asturias paraíso natural. Pero la naturaleza que tenemos aquí es Shabaz, está viva, hay animales y hay personas en ella. Por eso, si no atopes un parking averau, apegado a la playa o una carretera para subir al monte, no te quejes, disfruta al 100% de la naturaleza. Préstanos por la vida al ambiente de Chigre, faluquear con los beceros, con la gente, comentar las últimas noticias del pueblo o del lugar. Por ello, si vienes a nuestro país, escaezte de los restaurantes de comida rápida, de lo que llamamos la comida basoria, de esas multinacionales y esas franquicias todas iguales. Disfruta de los chigres del pueblo, pide el menú del día, disfruta de la nuestra gastronomía, disfruta de una botellina de sidra y de la comida que tenemos aquí. Queremos seguir teniendo la naturaleza que tenemos, por eso y que la protegemos tanto. Por eso queremos caltener el nuestro ecosistema. Si vienes con el enfoto, con la intención de acampar o de subir al monte, hacer montaña, etc., failo siempre nes zonas acutaes y designaes para ello. No puedes acampar libremente donde te dé la gana, porque a lo mejor en ese prado, en ese requeixín del monte, hay gente que está trabajando o que tiene allí pues el so mou de vida. Acuta siempre esos lugares, déxalos para los que están fechos. Vete a los sitios realmente designados para ello. En Asturias falamos asturiano y gallego asturiano. Son las dos lingües propias del país. Por eso, si sientes a quien falar en ellas, no se te ocurra reírte o hacer goña de ello, porque vas a caer mal y con razón. Si vas a ir al monte, equípate bien, no subas a lo xo. Si no conoces el terreno, infórmate antes, qué lugares hay, qué peligros tienes y todo ese tipo de cuestiones. Porque ir al monte, subir a la montaña, no es cualquier cosa, y menos aquí en Asturias. Si lo fais, faislo bien. Infórmate, como decimos, y ten mucho cuidado, porque un accidente, una caída o perderse en nuestra montaña no es cualquier cosa. Ten cuidado. Aquí, a pesar del cambio climático, el tiempo y el que llueve, xaraza, hay borrina, orvalla, por lo que tenemos un tiempo que suele ser inestable, también en verano. Por ello, si vas a venir de vacaciones a Asturias, no cuentes con que todos los días van a ser soleyeros, pues atopate que si vas a los llagos de Covadonga, te aquello en lleno de borrina, no se vea nada porque está todo muy trupo y lo que tienes que hacer es relaxarte, que estás de vacaciones y disfruta.
A los asturianos y asturianes encántanos vivir en Asturias, pero últimamente, con la llegada de los fondos de inversión, estamos viendo pues, un retroceso en lo que lleva la calidad de vida. Si vienes aquí a Asturias, agóspiate nos lugares o nos locales, na hostelería, na hotelería de la gente del país. Agóspiate en las casas de la gente del pueblo. Evita lo que puedas esos fondos de inversión. Ven a Asturias, disfruta de la experiencia y buenas vacaciones.